ahorita les vamos a hacer entrar los que faltan. Vectores, métodos gráficos primero. Primero vamos a ver método del paralelogramo. Vamos a hacer primero, ¿ya? Creo que alguien quería entrar. ¿Dónde estamos? Ya, ahora sí. Método del paralelogramo, entonces, primero, ¿ya? A ver, cuando hablamos nosotros de vectores, nos referimos a esto que está aquí. Ahorita les muestro. Denme un segundito. Esto de aquí. Ya, esto ya hemos visto. Magnitudes, unidades, mediciones, errores. Aquí está, ¿ya? Métodos gráficos. Como su mismo nombre dice, vamos a ver puras gráficas. Y es bien sencillito esto de métodos gráficos, no es complicado. ¿Qué es lo que tienen que saber en vectores? Las componentes de un vector, ¿no? O los elementos de un vector. ¿Qué es un vector? Es un segmento orientado que tiene módulo, tiene su origen. El módulo, por si acaso, se refiere al tamaño del vector, ¿ya? Al valor. Y la dirección, ¿no? La dirección, por si acaso, es la inclinación que va a tener, o sea, hacia dónde va este vector, ¿ya? Y sentido. ¿Listo? Para trabajar esto en métodos analíticos, les voy a mostrar el plano cartesiano, que eso ven en matemáticas ustedes, ¿ya? Donde les dice, ¿no? Como esto de aquí, ¿no? El eje X positivo, el eje X negativo, Y positivo, Y negativo. ¿Listo? Es similar a esto del sistema de ejes cardinales. ¿Ya? Es similar. ¿Listo? Entonces veremos los métodos gráficos primero. A ver, primero vamos a ver en este caso el método del paralelogramo. Está en el texto, ¿ya? Está en el texto. ¿Qué tienes que saber para el método del paralelogramo? Sencillito. Solo aplica para dos vectores. ¿Ya? Solo para dos vectores. ¿Listo? ¿Qué te dice el método del paralelogramo? El paralelogramo te dice que tienes que unir a los dos vectores por su origen. ¿Ya? Y luego trazar los vectores paralelos, en este caso de A su paralelo sería esto, de B su paralelo sería esto, ¿ya? Donde concluyen cada vector, y del mismo origen, donde se unen los vectores paralelos, se traza la recta, o en este caso, la resultante. ¿Listo? Nada más, hay que formar un paralelogramo y punto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos dice el método del paralelogramo. ¿Ya? Y vamos a ver suma y resta. ¿Cómo será eso de suma y resta? ¿Listo? A ver, de nuevo. Tengo dos vectores. Le llamaremos a este vector A. ¿Listo? Y este otro que sea el vector B. ¿Estamos de acuerdo? No sabemos cuánto es su inclinación, no sabemos cuánto vale porque es método gráfico. Este es A y este es B, nada más. Solamente te dice la teoría que tienes que unir estos dos, ¿ya? Unir estos dos vectores por su origen y trazar sus paralelos, y del origen, donde se unen los paralelos, trazas la resultante. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer eso. Voy a copiar estos dos vectores, el vector A, y los voy a unir. ¿Listo? Los voy a unir. Ahí está mi vector A y ahora mi vector B. Agarro mis dos vectores y los uno. ¿Listo? Ahí está. Ya se han unido por sus orígenes. ¿No ve? Ahora, para hallar la resultante de estos, yo tengo que trazar sus paralelos. O sea, voy a volver a agarrar los mismos vectores, ¿ya? Y voy a trazarlo, su paralelo. ¿Dónde sería? Donde termina el primer vector, ¿no? En el caso de B. El otro va a ser de la misma forma, ¿no?
Aquí, esperen un ratito, vamos a copiar ahorita este vectorcito. Donde termina el segundo vector, se traza el paralelo. Pero esto solamente con líneas segmentadas, ¿ya? Listo. ¿Y qué te dice la teoría? Como estos son sus paralelos, la resultante nace del origen y termina donde se unen los vectores paralelos. Y esta es tu resultante. A esta resultante nosotros le llamamos A más B. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. Ese es el método del paralelogramo. ¿Qué pasa si la consigna te dice lo siguiente? Te pide que la resultante sea menos B más A. Aquí la consigna es distinta. ¿Ya? La consigna es distinta. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Necesitas primero trazar a B y luego recién trazar a A. ¿Ya? Pero necesitas el negativo. ¿Listo? Necesitas el negativo. ¿Cómo sería el negativo de B? Si este es tu vector positivo B, el vector negativo B lo único que va a cambiar es el sentido. Si su sentido está en este lado del vector, va a venir a este otro lado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿cómo? Esto va a ser de la siguiente forma. Traes tu vector, necesito hallar esa consigna necesito hacer, ¿no? Necesito este vector. Ahí, ¿no? Y esto ya no va a estar en este sentido, sino va a tener este otro sentido. Ahí. Esto es menos B. ¿Estamos de acuerdo? Sentido contrario. Nada más. Y A, pues lo mismo, porque A sigue siendo positivo, ¿no? No te dice que cambie A. Solamente necesitas cambiar B. ¿Pero qué tienes que hacer? Unir por su origen. ¿Están unidos por su origen? Sí. ¿Qué necesitas? Necesitas trazar sus vectores paralelos, ¿no? ¿Para qué? Para formar un paralelogramo, ¿no? Para formar tu paralelogramo necesitas esto. Listo. Vas a trazar el otro vector. Ahí está. Y listo. No te olvides que estos son, como son los paralelos, necesitas o lo haces con líneas segmentadas. Y tu resultante, ¿dónde nace? Del origen de los dos y termina donde se unen ambos vectores, ¿no? Paralelos. Y este es tu resultante. Y este resultante es menos B más A. ¿Se entiende? Eso es suma y resta de vectores por el método del paralelogramo. Sencillito, ¿no? Solo es gráficas, por si acaso. Solo es gráficas, nada complicado. Puede cambiar la consigna, te puede decir menos A, menos B, no importa. Obviamente la gráfica va a cambiar siempre y cuando cambien los sentidos de los vectores. Esto sería positivo de A, negativo de A, y ya estaría aquí. La cabecita de la flechita tendría este sentido. Nada más, y ese sería su sentido opuesto, o en este caso sería el negativo. ¿Ya? Nada más, así de facilito es. Vamos con el método del triángulo. ¿Cómo es el método del triángulo? El método del triángulo te dice lo siguiente. Triángulo. Para el triángulo, de la misma forma que en el paralelo, solo es para dos vectores, ¿ya? Solo para dos vectores. ¿Qué dice el método del triángulo? Lo revisa en la teoría, está en el libro. Dice que tienes que trazar un vector a continuación del otro y el vector resultante nace del último vector y cierra el triángulo. ¿Listo? Cierra el triángulo. Voy a agarrar mi mismo ejemplo. ¿Ya? Voy a agarrar este mismo ejemplito. ¿Listo? Primero haremos suma, ¿ya? Primero haremos suma.
Este es el mismo ejemplito. Pero yo quiero que mi consigna sea resultante A más B, ¿ya? A más B. ¿Listo? A más B quiero, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la teoría? Tengo que trazar uno a continuación del otro. ¿Quién es primerito? A, ¿no ve? A es primero. ¿Dónde está A? Aquí está el vector A. Voy a trazar mi vector A. ¿Listo? Ahí está, aquí abajito. Listo. Luego, a continuación, ¿quién viene? B. ¿Listo? Entonces voy a agarrar B y lo voy a trazar a continuación. ¿Qué dice ahora la teoría? Dice que van a ser la resultante donde termina el segundo vector y voy a cerrar el triángulo. Y listo. Este es mi vector resultante. Ese es el método del triángulo. Sencillito. Nada complicado. Fácil, ¿no ve? ¿Qué pasa si la consigna me dice lo siguiente? Me dice que la resultante sea menos A menos B. Aquí ya cambian las cosas, ¿no? Ya no son estos mismos. Estos son los positivos. Ahora, de estos yo necesito sus negativos. ¿Cómo serían sus negativos? Sería al revés, ¿no ve? Ya van a cambiar de sentido. Agarro mi vector y pues lo cambio de sentido, ¿no? Primero está A, pero este vector A ya no va a tener en este sentido, en este caso a la derecha, sino ahora se va a ir hacia la izquierda, ¿no? Así. Y esto es menos A, de acuerdo a la consigna. Primero menos A y luego menos B, ¿no ve? Listo, luego va a ir menos B, pero menos B, ¿dónde va a ser? Ya no tiene este sentido, sino va a cambiar de sentido, ¿no? Va a ser en este otro sentido. Este sentido cambia y su lado contrario. Y este va a ser su negativo. ¿Qué tengo que hacer? Uno a continuación del otro. ¿Lo ve? Uno a continuación del otro. Primero A y luego B. ¿Listo? Luego B. Una vez que ya he hecho todo esto, tengo que cerrar el triángulo, ¿no? La resultante nace del último vector y cierra el triángulo. Y este es tu resultante. ¿Estamos de acuerdo? Parece lo mismo que el otro, pero no es lo mismo. Esto es diferencia. Esto es suma de vectores. ¿Lo ve? Entonces, repito, la consigna puede cambiar, ¿ya? Puede cambiar la consigna. Pero la idea es esa, ¿ya? Uno a continuación del otro hasta formar un triángulo. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de pasar al siguiente método? Preguntas, muchachos. Ya, creo que no hay preguntitas. Seguiremos, porque no es muy complicado esto. Ahora vamos a hacer polígono. El método del polígono ya es para varios vectores. Aquí anotaremos método. No es muy complicado esto de vectores gráficos. Método del polígono. ¿Qué dice el método del polígono? El método del polígono es similar al método del triángulo, ¿ya? Similar al método del triángulo. ¿Qué te dice en el polígono? En el polígono te dice que tienes que hacer la suma de los vectores uno a continuación del otro, ¿ya? ¿Hasta qué? Hasta formar un polígono. El último vector, ¿ya? O sea, la resultante van a ser del último vector y va a cerrar el polígono. Similar al triángulo, solo que esto ya es para varios vectores, ¿ya? Para varios vectores. ¿Qué dice la consigna? Aquí nos dice, ¿no? Queremos hallar la resultante de C más D más E más F. Tengo que seguir esta consigna, ¿ya? Todos son positivos, ¿listo? Entonces necesito C. ¿Dónde está C? Ah, hacia abajo. Entonces voy a agarrar primero C, ¿ya?
Agarro C y trazo hacia abajo, tal como está, ¿no? Este es mi vector C, positivo. Luego, a continuación, necesito D. D positivo. ¿Dónde está D? D está yendo hacia la derecha. Por lo tanto, a continuación, voy a trazar D, ¿no? Ahí está D, listo, positivo a la derecha. Luego, me dice la consigna E. ¿Dónde está E? Tiene esta inclinación, ¿no? Y a continuación, trazo E. ¿Listo? Voy a trazar E más o menos, ahí debe ser. Más o menos ahí, ¿no? Y esto es E. Por último, ¿qué es lo que tengo? F. ¿Dónde está F? Aquí está F, ¿no? Tiene esa inclinación también. Entonces vamos a trazar F. Más o menos por aquí debe ser, ¿no? Más o menos. Listo, ya tengo el vector F. Y por último, ¿qué me falta? La resultante. ¿Dónde nace la resultante? Nace del primer vector. ¿Dónde estamos? Y va a cerrar el polígono. ¿Listo? Si ese es tu polígono. Y este es tu resultante. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. Así de sencillito. Se ha formado un polígono. Y eso es el método del polígono. ¿Qué pasa si te cambian la consigna? Puede cambiar la consigna, ¿no? ¿Qué tal si te dice, queremos que la resultante sea C menos D más E menos, menos F? Aquí ya necesito los negativos. ¿De quién? De D y de F. ¿No ve? Los negativos. Vamos a trazar entonces. Primero voy a agarrar C, ¿no? De acuerdo a la consigna. C primero, positivo, ya entonces lo mismo que esto, ¿no? Lo mismo que esto. Voy a agarrar este vector y lo voy a traer aquí, ¿no? Este es el positivo de C, perfecto. Luego a continuación menos D, pero este D estaba yendo a la derecha, su negativo sería al contrario, ¿no? O sea, se iría más o menos a este lado. Vamos a arreglar la figura si es necesario, ¿ya? Pero lo que importa es que esto es menos D. ¿Listo? Menos D. Luego de menos D, me dice más E. ¿Dónde está E? E positivo es este, por lo tanto, el mismo va a ser, ¿ya? Vamos a agarrar este mismo vector. Positivo necesito ahora. A continuación, siempre tiene que ser a continuación. Ahorita lo vamos a arreglar esto. Lo traeremos más aquí. Todo esto lo recorreremos más aquí para que nos entre bien el gráfico. Y listo, ahí está. Luego, ¿qué dice? Ya hemos hecho más E, menos F. Si este es más F, menos F va a ir al otro lado, ¿no? Lo vamos a copiar así, ¿no? Un poquito más aquí. ¿Ya? Para que nos cierre nuestro triángulo. Un poquito, un poquito más pequeño debemos decirlo. Lo alargaremos esto. Un poquito más para que cierre nuestro polígono. ¿Ya? Esto es en este sentido. Menos F. Ya no es hacia arriba, sino es hacia abajo. Y por último, agarro el vector y voy a cerrar mi polígono. ¿Listo? Y este es mi resultante. Nada más. Eso es todo. Ese es el método del polígono. ¿Preguntas? No creo que sea complicado. Solamente hay que seguir lo que nos dice la teoría, ¿no? En el método del paralelogramo, no se olviden, aplica solo para dos vectores y tienes que formar un paralelogramo, ¿no? Trazar sus paralelos y del origen de los dos, donde terminan los vectores paralelos, se traza la resultante. En el triángulo igual aplica para dos vectores. ¿Qué vas a hacer? Uno a continuación del otro, ¿no? Y donde termina el último vector, cierras el triángulo, ¿no? Vas a cerrar el triángulo. ¿Listo? Cierras el triángulo. ¿Qué más? El polígono lo mismo. La misma consigna del triángulo, solo que en este caso
son para varios vectores, ya no es solamente para dos, como en triángulo, ¿no? Es para varios vectores, ¿ya? Y al final formas tu polígono y ese es el último trazo, es la resultante, ¿ya? El que sí es el polígono. Nada más. ¿Preguntas? No hay preguntas. Vámonos con los métodos analíticos. Esto sí nos interesa un poco más, ¿ya? Vamos a hacer aquí métodos analíticos. En los métodos analíticos, por si acaso, igual tenemos los mismos métodos, solamente que aquí ya vamos a usar unas cuantas formulitas, ¿listo? Vamos a usar formulitas, espérame un ratito. Recomendación para métodos analíticos, repasar trigonometría. Creo que la anterior les he dicho, ¿no? Repasen trigonometría, ¿ya? Este texto más les voy a compartir, ¿ya? Esto está mezclado con cinemática, pero esta parte inicial tiene la parte de trigonometría. ¿Qué es lo que les recomiendo repasar? Tipos de triángulos, ¿ya? Tipos de triángulos, isósceles, escaleno, rectángulo, obtusángulo, etc. Luego, las funciones trigonométricas, ¿ya? Porque esto es matemáticas, ¿no? Esto es matemáticas. Tienen que saber sí o sí trigonometría, ¿ya? Luego, ángulos notables, ¿ya? Esto. Ángulos notables. Sí o sí ángulos notables tienen que saber. Mejor todavía si se memorizan las funciones trigonométricas, ¿ya? Porque en muchos de los exámenes, cuando entra la parte de física, te dan con ángulos conocidos, con 30, 45, 60, 90, ¿ya? Te dan con ángulos conocidos las preguntas y tú tienes que saber cuánto equivale. Por ejemplo, aquí te dicen, ¿no? El sen de 60 es 3 raíz de 2, ¿ya? Coseno de 60, mira, es 1/2 o 0,5. ¿Listo? Entonces, estas cositas tienes que saber porque no te permiten a veces meter calculadora, ¿no ve? Entonces, si no utilices calculadora, no vas a saber todo esto, ¿ya? Aquí tienes también de algunos otros triángulos, cuando los ángulos son 16, 6, este es el más común, ¿no? Cuando el ángulo es 37, 53, etc. Y cuánto valen sus catetos, ¿no? Y la hipotenusa, obviamente. ¿Ya? Esitos repasen. Aquí está por si acaso esa tablita que les decía de funciones trigonométricas o de ángulos notables. ¿Ya? Y tipos de triángulo. Aquí por si acaso igual tiene ley de senos, ley de cosenos, así que tienen material esto, ¿ya? Lo que nosotros vamos a utilizar es esta parte. Obviamente yo voy a usar eso, pero aplicado aquí en métodos analíticos, ¿ya? Esta parte de métodos analíticos. ¿Listo? Entonces veremos primero el suma y resta de vectores, ¿ya? Por métodos analíticos. Y lo mismo que hace rato, para dos vectores, ¿ya? Es lo mismo que hemos hecho hace rato, solamente que ahora ya es analítico. ¿Listo? Para eso, ¿qué necesito? Aquí. ¿Qué es lo que tienen que saber? Por ejemplo, cuando dos vectores... esto primero trazaremos aquí, ¿ya? Esto es lo que necesitamos saber en métodos analíticos. Y esto tienen que guardárselo, grabárselo en sus cabecitas, para que no se olviden. Porque esto entra bastante en física. Yo siempre les menciono a mis estudiantes que tienen que saber esto sí o sí, porque esto se aplica bastante en física. Y si no dominas esta parte, pues estás fregado. No vas a entender después lo que te habla el profesor. Este es el eje X positivo, ¿ya? Todo este eje. Este es tu eje X negativo, ¿ya? De la misma forma. Fíjense hacia dónde está yendo el vector, ¿ya? O el eje. ¿Listo? Este de aquí es Y positivo y este de aquí es Y negativo. Por si acaso esto es 2 dimensiones nada más. Hay 3 dimensiones, etcétera, pero eso ya es un poquito más complicado. Ahora, en este caso, ¿por qué se les menciona esto? Tú tienes que saber que cuando hablamos de vectores,
¿ya? Cuando hablamos de vectores, si un vector tiene este sentido, significa que es positivo, ¿ya? De acuerdo al plano cartesiano o eje de coordenadas. Si un vector tiene este otro sentido, o sea, se está yendo hacia la izquierda, es negativo. ¿Listo? No confundir con álgebra o con suma y resta o con aritmética. Nada que ver. No es lo mismo una suma algebraica que una suma vectorial. ¿Ya? Mucho ojo ahí por si acaso. Luego, si ese vector tiene este sentido, es positivo. Pero eso se encuentra, o ese vector se encuentra en el eje Y. Lo mismo pasa aquí. Esto es eje Y negativo. Si ese vector tiene este sentido, Y negativo. Ahora, esto es facilito, ¿no? Si está en este eje positivo, negativo, positivo, negativo. Pero ¿qué pasa si ese vector no está en ninguno de sus ejes? Puede estar en el primer cuadrante, puede estar en el segundo cuadrante, puede estar en el tercer cuadrante, puede estar en el cuarto cuadrante. Aquí ya no pasa eso. No sabemos si este es positivo o negativo, positivo o negativo. No sabemos eso. ¿Qué es lo que se hace eso? Ahí se aplica descomposición de un vector, ¿ya? En sus ejes de coordenadas. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo este vector, tengo que descomponerlo. ¿Por qué? Porque esto se aplica bastante en estática, en dinámica se aplica, en circular igual se aplica, en electrostática, etcétera. Ya se aplica bastante esto. Si este vector no es parte del eje X ni parte del eje Y, se descompone. ¿Cómo se descompone? Se descompone en su eje X y se descompone en su eje Y. Y si se fijan, se forma un triángulo, ¿no ve? Pero tranquilamente el docente te lo puede anotar aquí. ¿Por qué? Porque son vectores paralelos. ¿Qué significa esto? Que este vector es igual a este mismo vector. ¿Por qué es igual? Porque son paralelos y comparten el mismo eje de coordenadas. Ahora, ¿por qué se dibuja triangulitos? Porque esto nos ayuda a resolver, pues, a identificar cuánto valen los módulos de estos vectores. ¿Y cómo se hace eso? Pues esto es un triángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Y con un triángulo rectángulo nosotros podemos calcular sus catetos, su hipotenusa, etcétera. Eso le aplicamos nosotros a vectores y con eso ya podemos saber cuánto equivalen los módulos de esas dos componentes en X y en Y. Y así podemos resolver cualquier problema de estática, dinámica, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, este plano cartesiano es clave. ¿Ya? Empezaremos con dos vectorcitos. Repito, si un vector tiene este sentido, positivo. Si un vector tiene un sentido contrario, o sea, hacia la izquierda, negativo. ¿Ya? Nada más. Por ejemplo, esto es facilito. Si te pide, por ejemplo, a ver, tienes dos vectores que estén en el mismo eje. Obviamente tienen que estar en el mismo eje, ¿ya? Tienen que estar en el mismo eje. En este caso esto es A y este es B. ¿Cómo sería esto? Te dicen que A vale... Ya, primero nos piden hallar la resultante. ¿Listo? A más B. Y te dicen que A vale 6 unidades y B vale 3 unidades. ¿Listo? Esa es la consigna. Y nos pide hallar la resultante de A más B. ¿Ya? A más B. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te fijas, pues, el sentido del vector. En este caso, mira, el vector A tiene un sentido positivo. ¿Cómo sabes que es positivo? Aquí está. No se fijen en la fórmula, fíjense en el sentido del vector. ¿Ya? El otro vector es B, pero B está en el eje negativo, por lo tanto, este va a ser menos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser tu fórmula para resolver? Tu resultante va a ser A positivo y B negativo. Pero este B es por el vector. Este negativo es por el vector. En la fórmula no me da a mí, ¿no ve? Y trabajas, pues, más por menos, menos. Esto se convierte en una diferencia de vectores, ¿no ve? Diferencia de vectores. ¿Estamos de acuerdo? Y pues reemplazas tus valores y calculas cuánto es esta diferencia. Esto es 6 y esto es
3, ¿no ve? La diferencia de estos dos vectores pues te va a dar 3 positivo, ¿no ve? Porque esto es una resta, ¿no? Y al hacer la diferencia, ¿qué significa esto? Significa que este vector va a tener este sentido. Y este sentido es positivo porque el valor del resultado es positivo. Por lo tanto, la dirección de tu vector resultante es 3 positivo. Nada más. Facilito, ¿no ve? Nada complicado. Entonces, ¿dónde está la clave? Conocer el sentido del vector. ¿Ya? Conocer el sentido del vector. Listo. Hasta ahí todo fácil. Puede ser suma, resta, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si esos vectores tienen grado de inclinación? Ahí ya no es lo mismo. ¿Ya? Hay lo que son los vectores ortogonales. Para eso tienes tu ecuacióncita. Y esta ecuación no es nada más que el teorema de Pitágoras aplicado en vectores. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tienes un vector que se encuentre en el eje X, ya sea positivo o negativo, y el otro vector se encuentra en el eje Y. O sea, van a formar 90 grados entre sí. Cuando forman 90 grados entre sí, se les llama perpendiculares o ortogonales. ¿Ya? Y aplicas esta formulita para resolver este ejercicio y facilito. Y también de la misma forma, esta otra, ¿para qué? Para saber la dirección. ¿Cuál es la dirección? La inclinación del vector. ¿Ya? O el ángulo, si quieren llamarlo así. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si no es ortogonal? Vamos a trabajar esto. ¿Ya? Esta otra formulita. ¿Listo? Puede ser suma o puede ser resta. Para eso aplicas esto. Esto es para nosotros la ley de cosenos. Es la ley de cosenos. Eso se estudia en matemáticas, ¿no? Es lo que les he mostrado hace rato. Para hallar la dirección del vector es esta otra formulita. ¿Ya? Con esta otra ecuación vas a saber cuánto vale la inclinación de ese vector resultante que vamos a calcular. ¿Listo? ¿Qué más tienes que saber? Eso es para dos vectores. Luego vamos a ver para varios vectores. Haremos ejercicios, ¿ya? Haremos ejercicios. A ver, vamos a trazar con dos vectores primero. A ver, ¿dónde está? Este de aquí, a ver, dice. Método del triángulo, no. Este es triángulo, tienen dos fuerzas iguales. Resultante. Haremos este, a ver. Para dos vectores primero. Ya. Ahí está. ¿Qué dice nuestra pregunta? Dice, se tienen dos fuerzas iguales de 10 newtons y formando 60 grados entre sí. Determinar el valor de la resultante. Dice, ¿no? Ya, ¿cómo es esto ahora? Van a agarrar sus dos vectorcitos y van a formar un ángulo de 60. No tengo yo ahorita un transportador, pero voy a hacer un cálculo más o menos. Voy a trazar mi primer vector que vale 10. El otro vector también vale 10, ¿no? Este vale 10, más o menos hasta ahí, digamos. Este es mi vector A, le vamos a llamar. El otro vector B, ya, el otro vector B también vale 10, ¿no? 60 grados, dice, ¿no? Más o menos aquí es 45, por aquí debe ser. Más o menos por ahí, ¿ya? Más o menos por ahí. Estoy calculando por si acaso. Ah, perdón, esto ya no es A, esto va a ser B. Listo. Ahí están tus dos vectores. ¿Qué te dice de esto? Te dice que va a haber 60 grados entre sí, ¿no? Ahí está. Tus 60 grados. ¿Qué vas a hacer ahora? Te pide determinar el valor del resultante. Ya sabes que el valor de los valores de tus vectores es A vale 10 y B también vale 10. Eso es lo que sabemos, ¿no? Listo. ¿Qué más? Nos pide hallar el resultante. Como son dos vectores, voy a aplicar la ecuación que les he mostrado hace rato, ¿no ve? Donde te decía, o la ley de cosenos, te dice que la resultante es igual a la suma de los vectores al cuadrado, ¿ya? Más 2 veces AB coseno del
ángulo, ¿no? Coseno del ángulo, ¿ya? Aplicas esto, pues y resuelves, ¿no? No hay nada aquí del otro mundo. ¿Esto cuánto vale? Vale 10. Todo esto es al cuadrado. No estoy anotando unidades por si acaso. Esto es 2 veces AB. 10 por 10. También esto al cuadrado. Si quieren lo anotan, igual es lo mismo. Coseno del ángulo. ¿Cuánto es tu ángulo? 60 grados. ¿Cuánto vale esto? Calculadoras. ¿Cuánto vale? Coseno de 60 te dice, ¿no? Coseno de 60. ¿Cuánto le sale, muchachos? Le sale lo mismo, ¿no? Gracias, gracias. Muchas gracias, muchachos, a todos los que están ahí también viéndonos. A ver, vamos a la calculadora. Rapidito. 10 al cuadrado. Uy, 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 ¿dónde me ha entrado? ¿Dónde estamos? Aquí es más 10 al cuadrado. Aquí no hay mucho lío, ¿no? Solamente es aplicación de esa ecuación nada más. Aquí le vamos a anotar 10 al cuadrado, ¿ya? Porque igual 10 por 10, ya saben que 10 al cuadrado. Coseno de 60. Listo. Te sale 10 raíz de 3 o 17.3, ¿no? 17.3. Entonces tu resultante vale 17,3 newtons. Nada más. Eso es todo. No es complicado. Si se dan cuenta, depende de la consigna lo que les pida. ¿No ve? Estamos aplicando ya aquí métodos analíticos. ¿Ya? Métodos analíticos. Esto aplica para 2 vectores. ¿Ya? Para 2 vectores. ¿Cuándo va a ser el problema? Cuando sean más de 2 vectores. Ahí va a ser el problema. Haremos un hito más, ¿ya? Haremos un hito más. Este es similar. A ver, este de aquí haremos. O a ver, otro buscaremos por aquí. Haremos este. Este más haremos, ¿ya? Porque aquí no es muy complicado. El problema va a ser cuando sean varios vectores. Ahí es un poquito más complicado. Ya. Y vectores en el espacio también, ¿no? Ya, listo. Ahora, ¿qué dice aquí? Hallar la resultante de los vectores A igual a 6 y B igual a 8. Ahora, fíjense cómo están los vectores. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a unir estos vectores. ¿No ve? Porque son 2 vectorcitos. ¿Ya? Son 2 vectorcitos. Entonces, incluso esto puedes hacerlo por triángulo, pero te vas a complicar más. ¿Por qué? Porque por triángulo vas a necesitar conocer los ángulos internos. Puedes aplicarle si quieres ley de senos o ley de cosenos, depende de vos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esto se va a formar así, ¿no? Más o menos. Y este se va a cerrar así, ¿no? Tu triángulo. Si esto fuese un ángulo recto, facilito. Pero si no es un ángulo recto, ahí ya te metes en problemas, ¿no? Vas a aplicarle ley de cosenos, etcétera. ¿Ya? Pero esto se hace facilito con el otro método que hemos visto, ¿no? Del paralelogramo. Vas a agarrar tu vector. Esto es así. Y unes este otro vector, ¿no? Más o menos ahí debe estar. Aquí dice 60 y a 30, dice yo, mucho lo inclinado. Listo. Ahora, para resolver esto necesitas el ángulo entre los vectores. ¿Cuál es el ángulo entre los vectores? Esto que está aquí. Eso necesito. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Quién me dice cuánto vale a simple vista? ¿Cuánto vale, muchachos? ¿Nadie? ¿Se han dormido? ¿Qué pasó? ¿Cuánto vale?
Comenten, escriban ahí. ¿Cuánto vale Araceli? Luis, ¿cuánto vale? A ver, esto, antes de que me digan, esto de aquí, esto también tienen que dominar, ¿no? Ángulos. Una vuelta completa tiene 360 grados o 2 pi radianes, ¿no? 2 pi radianes, ¿ya? Media vuelta tiene 180 o pi nada más, ¿no? Pi radianes. Luego, cuarto de vuelta tiene 90, ¿no? O pi medios. ¿Listo? Pi medios. Ahora, en nuestra preguntita, en nuestro grafiquito, miren, se supone que todo esto vale 180, ¿no? Porque es media vuelta. Y aquí te están dando dos datitos, ¿no? Aquí te dice 30 y aquí te dice 60. Si sumas esto, te va a dar 90. ¿Cuánto le falta pues aquí para que se llegue a 180? Si esto es 90, le faltan también 90, ¿no ve? Le faltan también 90. ¿Listo? Entonces el ángulo entre tus vectores había sido 90 grados. Eso significa que esto es un ángulo recto, ¿no? Eso nos facilitaría por triángulos, ¿no? Por triángulos. Nos facilitaría, ¿no? Pero nosotros estamos aplicando las ecuaciones del método del paralelogramo. Listo, entonces le aplicas. Cuando es 90 grados ortogonal, había una formulita, ¿no? ¿Qué te decía? Que la resultante era la raíz cuadrada de la suma de los vectores al cuadrado. O sea, Pitágoras, ¿no? Pitágoras te decía, ¿no ve? Cuando es 90. Listo, le aplicas Pitágoras. A vale 6, B vale 8. A vale 6 y B vale 8. ¿Cuánto te da este resultado de Pitágoras? ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da, muchachos? 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Cuánto le sale? Sale 10, ¿no? ¿Qué inciso es la respuesta? Anotaremos primero aquí. La resultante del vector vale 10 newtons, ¿no? Listo. Nada más. Ese era tu problemita, ¿no? Inciso B. ¿Está bien? ¿Estamos bien, muchachos? ¿De dónde sale 6 y 8? Aquí está, pues, muchachos. En la pregunta está 6 y 8. Ya, eso es para dos vectores nada más, ¿no? Para dos vectorcitos. Vámonos con varios vectores. Ahora sí nos complicamos un poquito, ¿ya? Vamos a buscar si aquí hay... creo que no tengo muchos ejercicios con varios vectores aquí. Voy a sacarme otro librito, ¿ya? Vamos a abrir el otro. Aquí creo que hay hartos ejercicios de vectores. Vectores. Varios vectores. Iguales dos vectores. Este de aquí haremos. Que no tardemos mucho. Sí, este de aquí haremos. No vamos a tardar harto. Este de aquí vamos a hacer ya. Este de aquí. Después tengo clase con los otros muchachos y me van a reclamar. Ya. Y la gráfica más nos los traeremos. Y el resultado más. O los resultados. Los
posibles resultados. Ya. Ahí está nuestra preguntita, ¿listo? Es nuestra pregunta y nosotros tenemos que hallar. ¿Qué nos pide? Te dice la pregunta, determina el módulo del siguiente sistema de vectores. Ahí están tus vectorcitos. 1, 2, 3, 4 vectores, ¿ya? Entonces es para varios vectores. Le pueden aplicar polígono, ¿no? Pero nada que ver, aquí no vamos a calcular el polígono. Listo, a este le llamaremos A, a este le llamaremos B, cualquiera, ustedes pueden llamarle como quieran, C, y este le llamaremos D. ¿Listo? A, B, C, D, 4 vectores. Ahí nos están dando sus valores por si acaso. ¿Qué tienen que hacer para aquí? Son, a ver, ¿cuántos pasos? Son 3 o 4 pasos para resolver. O 4 o 5 pasos para resolver, dependiendo de lo que te pida la pregunta. ¿Ya? Primer paso, tienes que identificar los vectores dónde se encuentran, en qué eje se encuentran. Ya hemos hablado de esto hace rato. En el caso del vector A está en el eje X positivo, el vector B, Y positivo, C positivo, negativo, y D está en el tercer cuadrante, ¿no? Entre X negativo y Y negativo. ¿Ya? Ahora, ya te has fijado que estos vectores ya están en el eje X. Por lo tanto, a estos no los tomamos en cuenta por el momento, ¿ya? Si te fijas en el cuarto vector, este no es parte de X y Y. Tiene que ser parte de X y Y. Entonces, para que sea parte de X y Y, yo voy a descomponer esto en sus componentes rectangulares. ¿Qué significa eso? Significa que lo voy a convertir en X y lo voy a convertir en Y. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar ese vector, ¿listo? El vector D, que tiene 45 grados de inclinación. Este es mi vector D. Y lo vamos a descomponer. ¿Ya? Entonces, el segundo paso es descomponer aquellos vectores que no se encuentran en el eje X y Y, en sus componentes rectangulares. ¿Cuáles son sus componentes rectangulares? Su eje X, que tiene este sentido por si acaso. Cuidado, le estén queriendo poner a este lado la cabecita de la flecha. No. Tienen que fijarse dónde está ubicado ese vector, ¿no? Y va a ir a este lado, no a este lado por si acaso. Listo. Este es su componente de ese vector en el eje X. Ya le vamos a llamar dx. Y la componente en Y van a ser aquí. ¿Listo? De aquí a aquí. Ahora, si se fijan, miren, se ha convertido en un triángulo. Esta es la componente del vector D, pero en el eje Y. ¿Listo? Miren, se ha formado un triángulo. Y de ese triángulo incluso sabes cuánto es el ángulo. En algunos problemas no te van a dar el ángulo. Tienes que identificar, ¿ya? A veces te piden que identifiques el ángulo incluso. Pero te da el ángulo y eso te ayuda bastante. Ahora, ¿sabes cuánto vale D? Sí, aquí está. Dice que vale 50 raíz de 2. Listo. Como tienes dos datos, y esto aprendes en trigonometría, tú tienes que usar funciones trigonométricas para hallar estas otras dos componentes. ¿Y cómo vas a hacer eso? Utilizando esto, ¿no? Sen del ángulo, en este caso 45, va a ser igual al cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto? El opuesto siempre va a ser el que está al frente del ángulo, ¿ya? En este caso con el ángulo que estás trabajando. ¿Quién es esto? Esto de aquí, dy. Ese es el cateto opuesto. ¿Listo? Y todo esto entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Siempre va a ser el vector, ¿ya? Siempre va a ser el vector que tienes ahí en el problema. Y esto es D, ¿no ve? ¿Qué necesitas tú? Necesitas saber cuánto vale esta componente. No sabemos. Solo hemos dicho que es de Y, ¿no? Esto que divide sube a multiplicar y pues tienes que el vector o la componente en Y es igual al vector D por el sen de 45 grados. ¿Sabes cuánto vale D? Sí. ¿No ve? Entonces ya vas a saber cuánto vale esta componente. ¿Listo? Ya tienes descompuesto este vector. Esto no lo llevaremos aquí ya. Ya tengo descompuesto
nuestro primer vector. ¿Ya? Ya está descompuesto. Ya sabes entonces cuánto vale esto, ¿no? Ya sabes cuánto vale esta componente. El otro, si este es el opuesto, este de aquí es el adyacente. Y para que trabajes con adyacente necesitas la función coseno. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que para ti es el vector o la componente en X del vector D. Todo esto entre la hipotenusa. ¿Quién es tu hipotenusa? El vector D. Necesitas la componente en X. Esto que divide sube a multiplicar. Por lo tanto, tú tienes que la componente X del vector D es igual al mismo vector, pero por el coseno del ángulo, que es 45. ¿No ve? Listo, ya tienes descompuesto tu otro vector. ¿No ve? Ya has descompuesto en X y en Y. Nada más. Si hubiese otro vector aquí, tendrías que hacer lo mismo, pero no es el caso. Solamente es un solo vector. Y ahora te vas al tercer paso. ¿Qué dice el tercer paso? Tienes que hacer la sumatoria de todos los vectores, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Por qué? Porque esto ya es pues parte del Y, ¿no? Es como si este lo hubieses traído aquí. Ese vector D le has traído aquí. Aquí está. Esto es tu DY. Y el otro, aquí, ¿no? Encima de C, digamos. Y este es tu dx. Mira, el D lo has traído en Y y lo has traído en X. Ahora, tienes que fijarte dónde se encuentran esos vectores. Lo que te he dicho hace rato. Si está en el lado positivo o si está en el lado negativo. ¿No ve? Eso es lo que hemos mencionado hace rato. Eso es clave aquí por si acaso. Ya no es como la suma algebraica o suma aritmética, nada que ver. Y vas a hacer pues la suma de todos tus vectores ahora. Vas a decir pues entonces resultantes en X, o sea, todas las X vamos a sumar. ¿Quiénes están en X? Mira, tienes a está en el lado derecho, por lo tanto esto es positivo. Luego, ¿quién viene? No tengo B está en Y, nada que ver. Luego está C, pero C está en el lado negativo, por lo tanto va a ser menos C. Sigo restando, ¿por qué? Porque ahí tengo la componente de D en X. ¿Lo ve? O sea, esto es de X, negativo. ¿Ya? Negativo. Ahora, estos tienen valores, podemos reemplazar, ¿no? El valor de A vale, ¿cuánto es? Aquí está, ¿no? 40 newtons. No vamos a anotar unidades, ¿ya? 40. Menos el valor de C. ¿Cuánto vale C? C vale 30. ¿Listo? 30. Menos dx. ¿Dónde está este dx? Eso hemos calculado, ¿no? Aquí está. Es todo esto. D coseno de 45. ¿Pero cuánto vale D? D vale 50 raíz de 2, ¿no? 50 raíz de 2. Todo esto por coseno de 45. ¿Estamos de acuerdo? Listo, haces tu cálculo. ¿Cuánto te da esta resultante en X? Nuestro primer resultado. 40 menos 30 te va a dar 10. 10 menos 50 raíz de 2. ¿Ya? Todo esto coseno de 45 grados. ¿Cuánto les sale? Les va a salir, a ver, no sé si los resultados son enteros, pero a ver, vamos a trabajar con decimal. 42.5 está aquí, ¿ya? Menos, pero 42,5, ¿ya? Si es que hay que redondear, redondeamos nomás después, no pasa nada. Esto obviamente está en newtons, ¿no? Tu primer resultado, ¿ya? Ahora haces lo mismo, pero para Y. Resultantes en Y, lo mismo, todos los Y. Empezamos A, no está en Y, descartado, ya estaba en X. B está en Y, positivo porque está yendo hacia arriba, entonces B vale 20, ¿no? Anotaremos aquí, B, positivo. Luego C, no, estaba en X, negativo, nada que ver. D, ¿tengo componente en Y? Sí, pero está
con negativo, ¿no? Porque está yendo hacia abajo. ¿Dónde está esa componente? Aquí está, ¿no? Es menos de sen de 45. Listo. Reemplazas, pues aquí no hay más componentes, solo son estos dos. Tienes b, ¿cuánto vale b? B valía a 20, 20 vale b. 20 menos d vale 50, raíz de 2, coseno, o perdón, sen de 45. Listo, ¿cuánto nos da este resultado ahora? 20 menos 50 raíz de 2, todo esto, sen de 45. Ya, aquí sí me da entero, me da menos 30. Entonces posiblemente esto también tendría que ser entero. Tal vez redondeado con menos 42 o menos 43 tendría que ser. Ahorita vamos a ver. Esto vale 30. ¿Ya? ¿O es que me equivoco arriba? Ahorita vamos a revisar. Esto es newtons. Ya tienes tu otro resultante. ¿Qué ha pasado con los vectores que has sumado y que has restado? Como has sumado y has restado, mira, ambos resultados son negativos. ¿Qué significan esos dos resultados? Significa que en el eje X, ¿ya? En el eje X está más o menos así, ¿no? 42. A este lado se está yendo esta resultante en X. ¿Listo? Este sentido tiene tu resultante. El otro está yendo hacia abajo, ¿no? Así. Menos 30 más o menos, algo así. ¿Listo? Eso significa gráficamente, ¿ya? O sea, miran, se han convertido en vectores perpendiculares. Y nosotros, como ya hemos aprendido a resolver vectores perpendiculares, o sea, dos vectores perpendiculares, el siguiente paso es aplicarle Pitágoras a estos vectores, ¿ya? Le aplicas Pitágoras. ¿Qué te decía Pitágoras? Te decía que la resultante total, le llamaremos aquí total, va a ser igual a la resultante en x al cuadrado más la resultante y al cuadrado, ¿no? Listo, ahí está tu Pitágoras entonces. Lo reemplazas, aquí ya vamos a verificar si esto es entero, porque nos tiene que salir resultado entero, ¿no? Resultado entero, 60, 80, 50, 100, ¿cuánto será el resultado? Esto vale 42,5 al cuadrado, es negativo por si acaso, no pasa nada porque el cuadrado le va a eliminar al negativo. Y esto es 30, ¿no? ¿Cuánto nos da esto? Vamos a ver si necesitamos redondear o no. ¿Cuánto les da? A ver, no importa si no le ponen menos, no pasa nada. El cuadrado lo va a eliminar el negativo, ya por si acaso. ¿Cuánto le sale? Ya, creo que había que trabajar con entero nada más aquí. A ver qué pasa si trabajamos con entero. Algo me dice que el resultado de arriba, algo me dice que este resultado no está bien. Hay que revisar esto. El resultado, si trabajamos con entero, me sale 50. Van a revisarlo, ¿ya? Voy a revisar el primer resultado, por ahí me he equivocado. 50 raíz de 2 coseno de 45. Ah, sí, yo me he equivocado, perdón. Este resultado, por si acaso, sale 40, no sale 42,5. ¿Ya? Así que esto lo revisan. Esto de aquí ya no sale 42,5. Ya era raro porque aquí el resultado es entero. Tiene que salirnos entero. Para que nos salga entero, ambos resultados tienen que ser enteros. Este está bien, este estaba mal. ¿Ya? Esto lo cambiaremos. Entonces menos 40 entonces. Listo. Si hacen o trabajan esto en su calculadora, el resultado les va a dar 50. ¿Listo? Esto sale 50 newtons. ¿Ya? Positivo te sale el resultado por si acaso. Ahora, ¿dónde está este vector? Aquí hay un paso más adicional. No nos pide el problemita, pero
en el caso de que les pidiese, ustedes tienen que calcular, ¿no? ¿Cuál es ese resultado? Para saber dónde está este vector resultante. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aplicas esta formulita, le colocaremos con alfa, ¿ya? Tangente inversa de las resultantes en Y, ¿ya? Estos resultantes en Y, entre las resultantes en X. ¿Listo? Esto es tu formulita para hallar la dirección del vector. Ya yo lo he colocado con alfa. Listo. Calculas esto. Con esto terminamos, ¿ya? Tangente. Esto, Y, ¿cuánto vale? Esto es, ¿no? 30. El signo se va a eliminar, no pasa nada. Y esto es 40, ¿no? Puedes eliminar los ceros y puede ser tangente de 3/4. Es lo mismo, ¿ya? Si quieren, coloquen así en la calculadora, no pasa nada. Inversa tangente de 3/4. Esto le sale 36.8, digamos 37, ¿ya? Sale 36,8 grados, pero tranquilamente lo podemos redondear a 37. ¿Qué significa eso? Que tu vector más o menos debe estar por aquí, más o menos, ¿no? Es un aproximado, no tengo un transportador. Nada más. O sea, de todas estas fuerzas, y tiene lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque esta fuerza es grande, ¿no? A comparación de estas otras. Este es 40, esto es 20, pero esto es un poquito más. Por lo tanto, tiende a ir siempre a este lado la fuerza, ¿no? Tiende a irse hacia ese lado. ¿Ya? Nada más. Eso es todo. Eso es vectores, métodos analíticos. Preguntas, muchachos. Preguntas. La aplicación se llama Samsung Note. Viene de forma nativa con la misma aplicación. Siempre me preguntan eso. La tablet es una Samsung. La aplicación no es compatible con cualquier tablet, por si acaso, porque viene nativo de la tablet. ¿Ya? Listo, muchachos. Creo que no hay preguntitas. Entonces quedaremos ahí, ¿ya?